Un cordial saludo, esta es la solución del parcial 2 de infraestructura computacional noche. Mi nombre es Carolina Torres y voy a empezar con el primer programa, que es cliente, que básicamente interactúa con el usuario hacia el servidor. Tenemos primero que todo el mensaje de bienvenida, que era un requerimiento que nos hacía el parcial. En la línea 32 leemos la IP que entra por argumento. Luego tenemos un ciclo infinito en el cual mostramos un mensaje donde el usuario ingresa lo que el mensaje que nos quiere dar a analizar. Hacemos la conexión con el protocolo y con el IP y validamos. En caso de que el usuario haya puesto salir, pues eso se manda a los otros procesos para que también se cancelen. En caso de que no, se hace la conexión con la cadena y luego se cierra el programa. Bueno, mi nombre es Juan Álvaro Díaz. Yo voy a explicar la parte de clasificador. Sí. No, es que una ni que me acuerdo dónde estaba. Bueno, mi nombre es Juan Álvaro Díaz. Yo voy a explicar la parte de clasificador. Entonces en el main tenemos un texto de bienvenida, que es un requisito del programa. Acá pues la diferencia entre clientes es que ya recibe 3 argumentos. Uno que recibe el puerto del cliente, que es 2021, y va a crear 2 conexiones, que es con 2022 y 2023, ya sea para el entero o ya sea para enviar una cadena. Acá pues lee el puerto y crea la dirección, y esa dirección pues la va a escuchar. Ya en el ciclo infinito creamos las 2 conexiones con su respectivo IP, IP1 y IP2. Leemos esa cadena que llega por una conexión, y si esa cadena es salir, pues también se envía a las otras 2 conexiones creadas para que también se cierren las aplicaciones. Acá rompemos el break si está en este if. En caso contrario, pues se va para el método realizar clasificación. En el método realizar clasificación pues se envía la cadena y las 2 conexiones, que es lo que se tiene en la conexión, en el método función. Tenemos una cadena, que es la cadena de entrada, y la conexión 1, que será la que una va a leer números con el distribuidor, y la conexión 2, que sería la de la cadena. En la línea 58 pues va a leer ya sea un número o un error. Todo depende de qué es lo que llega por la cadena. Por ejemplo, si es un hola, entonces como se va a convertir de cadena a entero, pues saldría un error, y el error entonces no sería nulo. Entonces ahí se enviaría por la conexión 2, que es el puerto 2023, que será la parte de distribuidor. Y si en caso contrario es un 7, pues el error queda nulo, entonces iría por la parte del else y realizaría la conexión con 1. Acá se convierte otra vez ya no de cadena a entero, sino de entero a cadena, para poderse enviar al puerto 2022, que sería el de manejo de cadenas. Mi nombre es Duván Molina y voy a iniciar explicando el servidor distribuidor. Para comenzar se tiene un texto de bienvenida. Posterior a eso se asignan los puertos 2022 o 2023 dependiendo de lo que suceda en clasificador. Luego se crean 2 IPs, uno para la parte de números y otro para la parte de cadenas. En la línea 29 se obtiene la dirección de tipo UDP4 y puerto asignado anteriormente. Luego se escucha esa dirección en la que se almacenarán los datos que llegan de clasificador. Luego se entra a un ciclo infinito, donde se realizan las respectivas conexiones de IP1 e IP2. Luego se leen los datos que llegan y se guardan en una variable. En el if se verifica si la palabra ingresada por el usuario es salir. De ser así, se envía a conexión 1 y conexión 2 para que se cierren y se rompan los ciclos infinitos. En caso contrario, se va al método de realizar distribución, en donde se le envía un texto de clasificador y las 2 conexiones, y cerramos ambas conexiones.
En el método realizar distribución llegan la cadena de entrada de clasificador y la enviará por algún socket de tipo UDP. Se enviará la misma cadena a conexión 1 y conexión 2. Para los 4 servidores que se explicarán a continuación, todos recibirán un puerto específico, sea el 2024 para números primos, 2025 para Fibonacci, 2026 para mayúsculas y 2027 para primera mayúscula de cada palabra. Los 4 tienen la misma estructura en el main, una dirección, la cual es escuchada, y después un ciclo infinito, en el cual se obtiene lo que llega por el servidor y se realiza la validación de salir, en el cual en el fmt.println se envía la notificación de salir por medio de un flujo estándar de salida y se rompe el ciclo infinito. Si no es salir, se va para el método correspondiente, el cual se le envía por parámetro el texto ingresado. Tanto en primo como en Fibonacci se convierte la cadena a enteros para realizar las respectivas validaciones. Entre la línea 41 y la 47 se realiza dicha validación para determinar si el número ingresado es o no es primo. Posterior a ello se tiene el envío del texto informativo dependiendo de lo que se haya retornado en el método anterior. En el servidor Fibonacci, el main conserva la misma estructura que el servidor es primo. Luego se convierte la cadena a entero para realizar las respectivas validaciones. Posterior a ello se realiza la validación para determinar si el número ingresado pertenece a la serie de Fibonacci o no, y dependiendo de ello se envía el texto informativo. El servidor mayúsculas conserva la misma estructura, solo cambia el método convertir mayúscula, convirtiendo toda la cadena a mayúscula con el to-upper en la línea 41. Posterior a ello se envía un texto informativo. Y por último se tiene el servidor primera mayúscula, que cambia solo el método convertir primera letra. El main conserva la misma estructura. En la línea 42 convierte toda la cadena a minúscula, haciendo uso de to-lower. En la línea 43, mediante title, se convierte la primera letra a mayúscula de cada palabra. Luego se envía el texto informativo. Bueno, seguimos con el programa canalizador, que es un intermediario para obtener un texto informativo que llega del flujo estándar y que se enviará por un socket UDP. En la línea 20 tenemos el IP, que en este caso va a ser el puerto 2028. De la línea 27 a la 34 tenemos un ciclo infinito donde leemos el texto, y en el caso del que el texto no sea salir, se envía el resultado y se hace la conexión. Luego tenemos el método de enviar resultado, que envía la cadena que le llega a la entrada por un socket UDP. Luego tenemos el programa de escritura, el cual escribe en el archivo de texto salida.txt. Este no tiene métodos externos, todo se hace desde el main. En la línea 18 tenemos un puerto que recibe lo que hicimos en canalizador. En el 19 es donde tenemos el nombre del archivo de texto que vamos a crear a continuación. En la línea 21 creamos el archivo. Luego, en la línea 23 se asigna una dirección y accede a la información del puerto. En la línea 24 que tenemos el escucha, el cual escucha la dirección en el que se recibe por parámetro. De la línea 26 a la 34 tenemos un ciclo infinito donde se lee la información de escucha y luego se escribe en el archivo, y por último se coloca un salto de línea. Bueno, ya para finalizar, pues voy a explicar brevemente los scripts que se pedían de requerimientos.
El primero que se ejecutaba el cliente, se enviaba por argumento un IP que una tenía el 2021. Y en el segundo script, pues acá desde la línea 2 hasta la 8, pues es para matar cada vez que se finalizan los programas para que no se queden ejecutando en segundo plano. Ya posteriormente pues está la parte de escritura con su respectivo puerto y un archivo, el nombre del archivo txt. Como puede visualizar en el lado izquierdo, acá no está creado aún ese archivo txt. Al ejecutarlo pues se va a crear y ahí es donde se va a mostrar los mensajes que se pedían. Acá están, la parte es primo y es Fibonacci, y que se va a enviar por el flujo estándar para el canalizador, para que lo lea y se envíe por un puerto VP. También está la parte de distribuidor, se ejecuta dos veces porque pues en sí no se sabe si va a ser una cadena o un número que se va a ingresar por el cliente. Y acá está el clasificador. Entonces ya voy a poner a ejecutar el programa. Aquí pues ya está el texto de bienvenida y acá está esperando que nosotros ingresemos una palabra o un número para pues que haga sus respectivos procedimientos. Pero en la segunda terminal pues necesitamos ejecutar el otro script. Aquí pues tenemos el texto de bienvenida del clasificador y también los dos mensajes de distribuidor que pues como se estaba ejecutando acá dos veces pues se repiten. Y acá ya está esperando recibir algún mensaje. Ya como se puede ver, cuando se ejecutó, pues como al principio estaba la escritura de salida, pues acá ya se crea. Entonces acá tenemos el archivo de texto donde se va a guardar todo lo que vayamos ingresando. Entonces al ingresar por ejemplo una palabra, pues al ingresar se va a ir por el lado de la cadena de textos. Y acá pues se muestra lo que se ingresó y pues, el procedimiento que se hizo. En este caso fue la primera letra en mayúscula. Acá se puede visualizar que cada palabra empieza con la letra mayúscula y en la otra está que se convierte todo en mayúscula. Y pues ya si ingresamos un número, por ejemplo el 7, ya muestra los mensajes de si es un número primo y la parte de serie de Fibonacci, que en este caso no es un número de la serie de Fibonacci. Muchas gracias.